Estamos a un minuto de las 9 de la mañana, es momento de darle la bienvenida al senador del Partido Nacional, Sebastián da Silva. Recientemente cuestionó la intención de la empresa internacional Minerva Foods de comprar 3 frigoríficos más aquí en nuestro país. Y lanzó críticas al respecto de este y de otros temas. Por supuesto, estaremos conversando con el senador. Bienvenido, ¿cómo anda? Es un gustazo estar con ustedes. Hoy es Santa Rosa, así que a todas las rosas le mandamos un abrazo. Y bueno, esperemos el temporal que no falla, ¿sí? Bueno, el fin de semana viene algo de lluvia, ¿no? ¿Cómo? El fin de semana vendría algo de lluvia. Y bueno, es el temporal de Santa Rosa que... Más suave. Vamos a ver. Viste que en campaña siempre decimos que viene adelantado, que viene atrasado, pero algún temporal va a andar en la vuelta. Bueno, se precisa, ¿no? Que no rompa nada, pero se precisa el agua todavía. Se precisa para tener una primavera normal después de 15 meses catastróficos. Senador, ¿en qué podría afectar el mercado cárnico para Uruguay, algo tan importante, esta compra? En todo. Mercados tan concentrados en cualquier ámbito de la actividad económica no son buenos, mucho menos mercados tan concentrados en algo tan sensible como son el producto que se está concentrando, que es animales vivos, un proceso económico de la ganadería que tiene sus ciclos, que lleva 5 años desde gestar un ternero a llevarlo a novillo, y en donde tenemos de un lado un mostrador con 3 o 4 puertas y 40, 50 mil productores que pueden llegar a ser rehenes de un proceso de concentración que en este caso es evidente, ¿sí? Que haya una empresa que faene 1 de cada 2 vacas o novillos gordos, naturalmente puede llevar a un mercado ilógico con los peligros o la falta de certezas que eso genera. La industria frigorífica en el Uruguay es determinante, es un pilar de la economía, la cadena frigorífica, la cadena cárnica es un pilar de la economía, y obviamente cuando recibimos estas noticias, que lo recibimos el lunes de tarde, bueno, se prendieron todas las alarmas y de acuerdo a lo que marca la legislación nacional, una fusión de este volumen, de esta envergadura, pues tiene que pasar por el aval, la aprobación de la Dirección de la Defensa de la Competencia, que en forma objetiva analizará si hay una eventual posición dominante, que en este caso es bastante obvio. Sí, yo le preguntaba antes de la nota, ¿cuán vinculante es lo que pueda resolver Defensa de la Competencia del MEF a propósito de estos temas? ¿Si es solo una sugerencia, una recomendación? No. El Ministerio de Economía tiene que dar la autorización para una fusión de estas características, ¿sí? Las tiene que dar por la concentración en sí, por la dominancia que va a tener un grupo económico, y a su vez también porque son empresas con una facturación de más de 60 millones de dólares, que es lo que marca la ley. Entonces, lo tiene que hacer, es preceptivo. El comunicado que se dio por parte de las 2 empresas, es obvio que tanto en Brasil, Argentina, Chile, Uruguay están esperando los avales de todo tipo. O sea, esta fusión billonaria requiere un proceso, me imagino que requiere un proceso de due diligence interna de las empresas o de la planta frigorífica, y naturalmente tendrá que seguir el proceso hasta tener los avales sanitarios y económicos o financieros o jurídicos de cada uno de los países donde se dan. Ahora, Silva, tampoco hay que perder de vista la realidad o la situación económica de la industria cárnica en nuestro país. Y hago referencia concretamente a estos frigoríficos. ¿En qué situación están y qué tan necesario es que se absorban por parte de empresas multinacionales o internacionales como esta? Son empresas poderosas, May, empresas públicas, cotizan en bolsa. ¿Pero los frigoríficos que se van a comprar ahora, que se unen a este grupo? Sí. O sea, acá lo que se da es Marfrig y Minerva, 2 importantes grupos frigoríficos brasileños. Esta, que es Minerva, le compra estas plantas a Marfrig, ¿sí? Son fusiones que se dan por políticas expansivas de la industria brasilera. Siempre cuando está Lula en el gobierno, el Banco Nacional de Desarrollo brasilero fomenta esas expansiones tan grandes,
Eso pasó en el proceso de brasilerización de la industria frigorífica que se dio a partir de los gobiernos del año 2005 hasta ahora. Fue donde vino el desembarco grande de Minerva, Marfrig y JBS, fundamentalmente con dinero de los bancos de desarrollo de Brasil. Y ahora, yo no sé si se da el mismo proceso, pero una fusión tan enorme de 1.000 y pico de millones de dólares, yo imagino que tiene que tener algo de eso, ¿sí? Son empresas que tienen estrategias globales. ¿Y cuál es el objetivo del actual gobierno brasileño en favorecer? Bueno, Itamaraty siempre tiene una política imperial, ¿sí? Viene Lula o cualquiera, o sea, Brasil hoy está jugando a ser un jugador, un top 9 del mundo, y bueno, cuanto más el sector privado esté más fortalecido y tenga más penetración en mercados trascendentes como es el de la proteína animal, yo imagino que debe estar algo de eso atrás. Pero fusiones y adquisiciones en empresas multinacionales se dan todos los días. Por eso estas normas antitrust son el remedio para las patologías del capitalismo, ¿sí? Pues los monopolios o los oligopolios en sectores de actividad tan sensibles tienen que tener ciertos controles. Acá, en Estados Unidos, en Europa y en cualquier economía abierta, esto se da porque, bueno, así es el capitalismo. Ahora, a nivel del impacto en cuestiones vinculadas a lo sanitario, por ejemplo, ¿cuáles podrían ser, teniendo en cuenta la concentración de estos frigoríficos? Uruguay tiene un estatus sanitario. Pienso, por ejemplo, en situaciones que se han dado con carne que exportamos a China, por ejemplo. Sí, se puede dar algún error de alguna planta, porque nadie... Y que eso pueda tener una afectación empresarial o corporativa a hoy ese eventual jugador tan grande que sería Minerva, que sería el jugador del 45% de la faena. Los problemas más grandes no lo veo por ese lado. Los problemas más grandes yo lo veo por... Estamos frente a productos que tienen cierta estacionalidad. En el Uruguay, vamos a hacer un poquito de docencia, así el televidente puede entender. Cuando la ganadería vos tenés que hacer previsiones de 4 o 5 años, vos tenés estacionalidades en otoño, en primavera, en donde los ganados ganan más kilos, ¿sí? por el aumento forrajero. Vos tenés situaciones críticas, que puede ser una inundación o puede ser una sequía, donde naturalmente vos estás obligado a liquidar existencias o haciendas. Y después tenés ruidos en el mercado, porque la industria, el mercado de la carne es un mercado internacional, sin bolsa de valores testigo, no es como el mercado de la soja, vos tenés cotización diaria en Chicago, el trigo, ¿sí? En donde pueden haber vaivenes de precios que impacta en ese paisano, que a nosotros nos preocupa mucho, que de repente nos está escuchando en Polanco del Chi, ¿sí? Entonces, hay un estornudo en China, hay barcos con contenedores de carne yendo a los puertos chinos, y acá, por ese tipo de cosas, el dueño de la mitad de la faena puede empezar a alargar las entradas, generar un embudo de ganado, etcétera, etcétera, etcétera. Que no genera certezas. La disputa entre el productor rural y la industria frigorífica es vieja desde la época del Charqui de Hernandarias, pero con una empresa que manda la mitad del mercado, a nosotros, y lo hablo como productor y como defensor de la gente del campo uruguayano, nos preocupa mucho. ¿Qué proyección hacen en cuanto a posibles consecuencias que pueda tener dar marcha atrás a esto? Es decir, que se cumpla lo que usted desea, que es que está sobre la no mesa, se concrete eso. ¿Se podría retirar la empresa del país, de las otras plantas? No, Uruguay produce la mejor carne del mundo. Es la mejor carne del mundo por lejos. Vamos camino a certificarla como carbono neutro. ¿Cuál es el interés de Minerva, por ejemplo, en estar tan fuerte en Uruguay? Es que pone la papa fina adelante, made in Uruguay, y después produce más commodities con las otras plantas, con la misma marca, ¿sí? Entonces, llega a el restaurante de lujo japonés o suizo
con una carne carbono neutro uruguaya, con la marca Minerva, y a la vez llega al supermercado, al que produce hamburguesas en Marruecos, con la misma marca. ¿Sí? Entonces, tenemos una solidez en la ganadería uruguaya gracias al esfuerzo de años de muchos productores que somos la envidia de todo productor ganadero en el mundo. Senador, le cambio de tema. Ha habido toda esta polémica por el tema de los radares, su opinión sobre el tema. ¿No me vas a preguntar le voy a cuánto a preguntar, maneja? No le voy a preguntar a cuánto maneja, por lo menos por ahora no. Lo que le voy a preguntar ahora es que usted tiene una propuesta en rendición de cuentas para hacer algunos cambios. ¿Qué propuesta es? A ver, yo estoy a favor de los radares. Estoy en contra del uso de los radares en forma ridícula, como todo el Uruguay puede estar viendo, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque yo defiendo a la gente que trabaja, defiendo que tiene el viajero que tiene una distribución de Coca-Cola o de yerba Cabral, ¿sí? Y que se ve sometido siempre a no poder distraerse, pasar a 51 en algunos lugares de la Ruta 5 y tener en el presupuesto familiar o empresarial 10, 15 mil pesos por mes porque se pasa 5 kilómetros. ¿Cuál es la solución, a mi entender? La obligación de que en los radares, para salir del debate de radares sí y radares no, haya un display amigable como existen en varios radares. Por tanto, en la rendición de cuentas vamos a proponer que todos los radares de las rutas tengan que tener un display docente, un display amigable. En Maldonado hay algo parecido ahora que lo señaló, porque habíamos mencionado el de Atlántida hace un ratito. Sí, hay varios. En Maldonado te avisa antes de llegar al radar a qué velocidad vas. Entonces tú vas, ese es un radar que lo que quiere no es recaudar, es controlar el tránsito. Son radares donde están visiblemente colocados y el conductor ve la pantalla en rojo y dice, bueno, voy a pasar suavecito. Pero hay cartelería que indica antes de llegar al radar que hay un radar. Pero la casuística es interminable, ha generado todo tipo de debates. Yo soy un radarólogo ya a esta altura porque los conozco por las diferentes rutas. Lo más saludable para la gente, sobre todo la de Montevideo, que a veces un fin de semana va a visitar un primo a Trinidad, es que haya un display que le vaya avisando. Y ahí el conductor pasa a la velocidad indicada y el radar cumple con el objetivo de que se aminore la velocidad en el pasaje por un pueblo, a la entrada de una curva, etcétera, etcétera, etcétera. Y no sea un mecanismo de financiamiento porque nada es más irritante que ir a... El individuo que tiene un auto, un Chevrolet Onix, tiene que ir a pagar la patente, 9.000 pesos, que es lo que le sale la cuota, y de repente no por ser una bomba en potencia, un asesino en la ruta, sino porque se distrajo o no conocía, tiene 15 o 20.000 pesos. ¿Lo han multado a usted? ¿Cómo? ¿Lo han multado? Sí, claro. ¿A vos? No. Sí, no me pasó. sí. Pero en realidad la consulta iba, tal vez no habría que rever límites de velocidad más que la instalación de radares. Pero como es porque algunos se revieron, por ejemplo, la zona allí del cerro, en rutas. Además, pero yo creo que el radar tiene que ser un elemento de control y de protección y de cuidado de la ruta. No tiene que ser un mecanismo de recaudación. Entonces, la propuesta que nosotros tenemos, creo que nadie puede estar en contra, es que le pongan ese display como hay en varios lados. Vos llegás de Tacuarembó a Melo por la ruta 26 y antes de pasar por el cuartel, tenés un radar de estos. En Atlántida tenés, en Maldonado, en Punta del Este, que el intendente... Pero avisa antes de llegar al radar a qué velocidad, y te avisa si vas pasado de velocidad, tenés que bajarla. Exacto. Entonces ahí se cumple. Si hay un cruce, hay una escuela, hay lo que sea, por imperio de que te va marcando el display. ¿Está calculado cuánto más costarían los radares con ese display? Porque debe incrementar el costo. Pero hoy todo lo que sea electrónico es barato. Es barato. Hay display hasta... Sí, son 112 radares, creo, ¿no? Claro, pero los displays, no estamos hablando de que sea inteligencia artificial. De hecho, los radares móviles, esos que tenía el Ministerio del Interior, que por suerte logramos que no multaran más, todos tenían su display. Hoy esas cosas son todas chinas, son baratas.
¿Y cómo ve toda la pelea que se armó alrededor de los radares? Usted estuvo un poco en el centro, incluso se peleó con bueno, compañeros de su propio partido. Y son polémicas de trazo grueso que le pasa a la gente común y silvestre cuando transita. Creo que se dio ahí también esa diferencia entre una perspectiva citadina o montevideana, ¿sí? En Montevideo están más acostumbrados a los radares, esa es la verdad, porque acá hay hace años y más o menos la gente ya escarmentó y ya sabe dónde están. Sí, bajó la mitad de la cantidad de siniestros, exacto, ¿no? Exacto, pero porque aprendieron dónde están y la gente que por tener que trasladarse en el interior vio esta invasión de radares y de repente le complicó la vida, porque si vos ganás 40, 50 mil pesos por mes y tenés que pagar 40 mil pesos de multa, pasaste a la clandestinidad. O sea, es un tema difícil. Entonces, se dio una polémica, la vamos a ir solucionando. O sea, el Ministerio de Transporte hasta el día de hoy no ha colocado una sola multa, el Ministerio del Interior dejó de multar, y si nosotros logramos la aprobación de este display, todo ese debate va a llevar a que tengamos rutas más seguras, y que no haya un papá Estado, una piraña con los colmillos abiertos para tratar de sacar. Ahí después empieza la polémica de por qué no es mejor respetar los límites en vez de esperar la multa, ¿no? Sí, y porque, es mucho mejor el agua. Sale ahora que el agua cuando había sequía, que era salada, sí. Y es mucho mejor el mate amargo que el mate dulce. Y podemos llevar a llenar de lugares ahí me comunes. parece que hay cuestiones que son más de informes internacionales, expertos en la temática que señalan determinados lugares hay que circular a esta velocidad porque son centros poblados, son rutas nacionales de doble vía. Que es la principal causa de siniestralidad. Estoy de Y creo que por ahí pasa el cuestionamiento a usted como senador de la República. A mí me cuestionan por decir la verdad. ¿Sí? La misma verdad que no me voy a dejar, no me voy a cansar de decirla. Hay un debate hipócrita sobre la velocidad que va la gente, ¿sí? Porque mientras vos ves un cartelito de 70 en la ruta interbalnearia... Ah, no, pero por eso volvemos a la discusión del principio. Claro. ¿Los límites están bien puestos? Yo Porque creo si que acá no. la Rambla vamos a 75 kilómetros por hora y en plena interbalnearia hay tramos de 60 o 45, Claro. suena un poco extraño porque acá pero es un centro ¿con quién se las poblado. agarra? ¿Conmigo? Que digo... No, yo lo que planteo es rever los límites si están bien puestos en los lugares donde están. Sí, yo creo que todo esto genera que haya una revisión, ¿sí? Porque en realidad son de estos temas que tienen impacto en el diario vivir. O sea, esto lo vivimos todos, ¿sí? Se vivió mucho el fin de semana pasado, que fue un fin de semana largo, donde por el temor a ser multado, porque las multas además, nada es más irritante que gastar 20, 30 mil pesos en multas, ¿no? La gente como que demoró muchísimo para llegar a La Paloma. Yo tuve testimonio. Entonces todo esto va a servir para poder lograr que el Uruguay tenga rutas con sentido común, como tiene Argentina, como tiene Brasil. Da Silva, le cambiamos con otro tema. La Comisión Técnico Mixta de Salto Grande, el senador de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, pidió una auditoría lo antes posible y a fondo sobre ese tema, los gastos, la cantidad de funcionarios, en qué se invierte, en qué no, en qué se gasta y en qué no. ¿Comparte esa idea? Sí, yo no estoy de acuerdo con lo que está pasando en Salto Grande, ¿sí? No estoy de acuerdo que Azucena Arbeleche, que es por lejos la mejor ministra de Economía que ha tenido el Uruguay contemporáneo, porque ha tenido que enfrentar todo tipo de catástrofes y el Uruguay está paradito y caminando, en vez de lucirse en la comparecencia del Parlamento, tenga que salir a explicar estas cosas que no están bien. ¿No está bien la partida que hace Economía a la Comisión de Salto Grande? No está bien. Las partidas, los refuerzos presupuestales... Claro, estamos hablando de 200 millones de pesos cuando no está lo que se necesita, por ejemplo, para ejercer lo que necesita la Universidad de la República. Se habla de ingresos con fin político también, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con lo que está pasando en Salto Grande. Más... ¿Va a promover claro, alguna acción? No, pero se lo consulto por lo que señalaba recién de la ministra. ¿Esa partida no está bien? ¿O no está bien que la ministra salga a explicar esa partida? Claro, tenés que explicar eso. Y porque
los refuerzos presupuestales que son comunes, refuerzos presupuestales, Sí, sí, sí. lo UTE le firmó da 200 más también. Lo firmó Astori para Salto Grande, Sí, sí, para sí, todo. sin duda. En este contexto, a mí me amarga, porque nosotros, a ver, es algo que está pasando en Salto y que no representa el gobierno, ¿estamos de acuerdo? Entonces, bueno, aparentemente van a interpelar y bueno, nos vamos a comer un garrón de una interpelación por algo que, bueno, que yo no estoy de acuerdo. Pero va a hacer algo en la votación de rendición de cuentas para que no se dé ese incremento. ¿Sabes qué? Las comisiones binacionales, ¿sí? Es un mundo complejo porque tienen inmunidad diplomática. Atadas a tratados con Argentina. Entonces, por más que uno quisiera, como vos, son binacionales, son más difíciles de cambiar. Mirá que no es la primera vez que está en el debate las comisiones binacionales, ¿sí? No, pero de todas maneras, ¿cuál es tu Porque opinión? es insólito que haya gente que esté contratada y que no pague RPF, ¿estás de acuerdo? Por ejemplo. ¿Hay ingresos por política? Por lo que yo leí, sí. Y yo no estoy de acuerdo. Y allí ha mantenido diálogos en la interna del partido, rever la situación. Sí. Albizu es del sector del presidente de la República y allí se señalaba... No, somos que todos del sector del presidente de la Bueno, pero de la República. 404 en Él concreto. Ya vamos a hablar de la interna del Partido Nacional, poco, o algunas críticas, César, pero respecto, el sector de Albizu es la 404, usted pertenece a la 40, por ejemplo. Lo que pasa es que yo soy del sector del presidente de la República y ustedes me han visto defenderlo infinitamente más capaz que los que pone un cartelito y dice la lista de Luis. O sea, somos todos del sector del presidente de la República. Hay distintos. Él es de aire fresco. Senador, justamente, ¿cómo está la interna del Partido Nacional ahora que ya empiezan a despegarse un poco los precandidatos? Va a ser una interna linda. Desagrupaciones. Va a ser una interna linda, de mucha armonía, si Dios quiere. Los blancos se caracterizan por darse fuerte en la competencia interna, ¿no? Pero esa característica es cuando estamos en el llano, no en el gobierno, ¿sí? En el gobierno tenemos que matizar el ejercicio del gobierno con el amor al rebenque que nos gusta darnos entre nosotros. Entonces, por lo que voy viendo y por lo que uno imagina, serán diferencias de perfiles, de ángulos. Pero no hay un sector en el Partido Nacional que no haya defendido las acciones de este gobierno. Entonces, serán estilos, serán propuestas, serán equipos, pero después vamos a ir, imagino que abiertos, pero defendiendo el gobierno. ¿Definió la 40 a quién va a apoyar? ¿Cómo? ¿Definió la 40? Todavía no. ¿Por qué hay que definir ahora? No digo que ahora, pero también existe la posibilidad, o me imagino que se puede ir evaluando si Javier García puede ser precandidato. También. ¿Le gustaría? A mí me gustaría que el partido arme una estrategia de campaña que nos permita, por ejemplo, debatir con Vergara, ¿sí? Que se dice la socialdemocracia y el serenismo, a ver si él sigue de acuerdo o no con la renta básica universal que él impulsó cuando el Uruguay estaba en una pandemia. Para eso, ¿Javier es necesario? Capaz que sí, en ese debate. Capaz que es mejor Javier que otro precandidato. A mí me gustaría poder debatir con Carolina Cose sobre cuáles han sido su conducta a la hora del cuidado de los fondos públicos. Y me encantaría poder debatir con Orsi qué es lo que piensa. Porque de Orsi nadie sabe qué es lo que piensa. Sabe que es un tipo macanudo y que te palmetea el hombro. Pero ¿qué es lo que piensa sobre temas económicos, temas de política internacional, temas fiscales? Digo, la reforma de la seguridad social, temas de seguridad. Porque llegando a las risas a una campaña electoral no es serio. Entonces, en eso nosotros tenemos, esta es la gestión que hicimos, administramos bien, bajamos los impuestos, tenemos que corregir en seguridad, tenemos que ver, aprender cosas como la de Marcet para que no nos vuelvan a pasar, o la de Salto Grande, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos elementos para defender. Del otro lado, te nombré, bueno, de Andrés Lima no podemos decir nada porque
no existe. Pero de Vergara, de Carolina Cose o de Yamandu Orsi, nosotros nos frotamos las manos por esos debates. Matilde Antía, que de alguna manera llegó al municipio CH a través de Andrés Abt, de su equipo perteneciente a la 71, hoy toma distancia y se va con la lista 40. Usted dice, queda todo bajo el ala del Partido Nacional, pero ayer surgió alguna crítica por parte de Juan Martín Rodríguez de no olvidar los inicios, digamos, cómo se llega a eso. ¿Hubo algún tipo de inconveniente entre la 40 y la 71 en este periodo? La 40 hoy es el equipo político más fuerte del Partido Nacional de Montevideo, pero es por lejos el equipo político más militante. Recuerden en el momento de la campaña de la LUC, mientras todos estaban asustados por las mentiras del Frente Amplio, nosotros hicimos 40 actos en la calle. O sea, lo de Matilde es consecuencia de eso. O sea, si vos querés defender el gobierno, lo querés defender no del escritorio, sino defenderlo en las plazas, en las esquinas, tenés que venirte a la 40. Y eso capaz que es lo que definió Matilde Antía, ¿sí? Obviamente que, a ver, los otros días el homenaje a Andrés Abt se lo hice yo, que soy amigo personal de él, o sea, compañero de generación. Nunca militamos juntos, pero es imposible describir lo que lo extrañamos, a la hormiga. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La mejor forma de honrar a Andrés es honrándolo trabajando, ¿sí? Y que Positos o el CH sea un lugar divino. Y por eso a Matilde le insistimos que tiene que hacer un concurso de Santa Ritas, que tiene que descubrir los edificios Art Deco que hay en Positos. Te voy a poner un ejemplo. El de arriba del Expreso Positos, yo sueño con pintarlo tipo Miami, ¿viste? Con esas pinturas pasteles, porque es una arquitectura Art Deco, el edificio Ramblas. Hacer un concurso de pájaros, de birdwatching en las costas de Positos, porque hay pájaros que no es solo la gaviota que uno ve en la playa, hay mucho pájaro extraño ahí que la gente no sabe. Poder iluminar toda la Rambla, las rocas de la estacada. Tenemos una tormenta de ideas permanente con Matilde, que en realidad no es por Matilde. Lo veo que está muy cerca de la gestión del municipio CH. ¿Cómo? ¿Usted está muy cerca de la gestión del municipio CH? No, vivo ahí. Entonces, y además, el ser alcalde es un cargo precioso, más en el municipio CH. La contracara de Carolina Cose es una gurisa de 24 años, porque mientras Carolina Cose da una excusa del cambio climático, Matilde en las tormentas está limpiando la boca de tormenta o está limpiando la basura que hay en la vuelta de los contenedores. Entonces, esas son pequeñas, grandes cosas que la gente lo valora, ¿sí? Bien. Si a eso le agregás, vamos a poner mi sueño, ¿no? Que el edificio de arriba del Expreso Positos, que es emblemático y que es hecho por un arquitecto, el corazón del Art Deco, nosotros lo podemos transformar en algo en homenaje a ese tipo de construcciones. Bueno, Matilde va a dejar el legado y va a honrar la memoria de Andrés. Bien, senador.